Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunos errores argumentales en Mini Espías. Es decir, hablaremos de aquellas cosas que no tienen sentido dentro del contexto de la cinta, o aquellas cosas que ocurrieron convenientemente para que la trama funcionara. Aclarado esto, comencemos. ¿Qué cuento quieres? El de los espías que se enamoraron. Al comienzo de la película, Ingrid, la madre, le narra a sus hijos un cuento de espías, que realmente sería la historia de cómo conoció a papá. Ambos tenían la misión de eliminar al otro, pero resultó que se enamoraron, salieron en secreto durante un tiempo y finalmente se casaron. En su boda llegaron un grupo de helicópteros que querían asesinarlos, aunque parece que las armas de estos helicópteros eran de adorno, porque incluso teniendo a sus objetivos justo enfrente no se les ocurre disparar. Y no solo eso, sino que los pilotos son pésimos para seguir. Y es que los recién casados logran escaparse saltando de un acantilado, usando un paracaídas claramente llamativo y aterrizando en una lancha, la cual era la única que se veía alrededor de la zona. Así que, ¿cómo los perdieron? Eran muchos helicópteros. Ni siquiera en GTA se pierde a la policía tan fácil. Bueno, en GTA San Andreas sí. Bueno muchachos, lo perdimos, ni modo, cada quien va a su casa. En serio, así de fácil los perdieron. Aunque saben, ahora que lo veo, toda esta escena bien podría ser un comercial de perfume. De hecho, hasta existe un comercial de Antonio Banderas que es muy parecido. Parece que los padres están en un reality show y nunca nos dimos cuenta, y es que en una toma al comienzo de la cinta, debido a un pequeño descuido, puede verse en el reflejo de un espejo a un miembro de la producción, claramente estando detrás de la cámara. Cuando los padres logran escapar, ellos pasan por un pasillo, y parte del piso se cae al estilo de piezas de rompecabezas, revelando que hay un gran agujero. Pero cuando Gregorio intenta saltarlo y fracasa, nos revelan que realmente hay una lámina de plexiglas. Sin embargo, las piezas del piso estaban encima de dicha lámina, por lo tanto era imposible que las piezas cayeran al fondo en primer lugar. Aunque por alguna razón cuando Carmen y Juni pasan, ahora el fondo sí es real, así que ya ni sé cómo funciona esto. Por si no recuerdan, la trama de la película gira en torno a que los malos quieren conseguir un objeto llamado el tercer cerebro. Esto debido a que años atrás, la agencia donde Gregorio trabajaba ordenó destruir todos los prototipos para que no cayeran en manos enemigas. Solo que él decidió no destruirlo, y en su lugar, para simular que lo hizo, decidió romper una nuez. ¿Qué acaso nadie vio eso? ¿Nadie se puso a detallar los pedazos de nuez que quedaron en la mesa? ¿No había cámaras de seguridad o alguien que pudiera confirmar que efectivamente cada cerebro había sido destruido? Digo, estamos hablando de una agencia secreta y de una tecnología tan peligrosa que podría poner en riesgo al mundo entero. Así que, ¿cómo es que nadie vio eso? Ahora pasemos a Mini Espías 2, en donde al comienzo el presidente de los Estados Unidos y una gran cantidad de agentes están en una reunión. En eso los malos deciden infiltrarse y ponen un somnífero en el licor. De esta manera se deshacen temporalmente de los adultos presentes. Y es que incluso los miembros del servicio secreto, cuya función es proteger al presidente, beben y terminan desmayados. Pero bueno, esta situación era nada más una excusa para que los niños se lucieran. Y aunque la verdad hay escenas que resultan bastante cool, hay otras en las que se quiso llevar el concepto de mini espías demasiado lejos. Es más, ya con esa escena la verdad es que la película no puede ser tomada en serio, y realmente sus secuelas siguientes tampoco, ya que es claro que el propósito del director con esta franquicia no era el de ganar un Oscar ni nada por el estilo, simplemente quería hacer películas familiares que los niños pudieran disfrutar y sentirse también como pequeños espías, como esta niña robot comiéndose las uñas justo antes de volar. Me pregunto qué estaba pasando por su cabeza.
Pero en fin, cuéntame, ¿cuál de estas películas fue tu favorita? La mía creo que sin duda sería la 3, por el simple hecho de que fue la primera película 3D que vi en cines. Así que imaginen a mi yo de 6 años emocionado por ver estos grandes efectos. Era simplemente bellísimo. Como sea, si el video te ha gustado, agradecería que le dieras manito arriba, que no cuesta nada. Y antes de irme le envío un gran saludo a Lucía, David Reyes, Eduardo y Melanie. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.